Llegamos a jueves, gracias por tomarse estos minutos de su día y sintonizar Ecuador en Contacto. El incremento de $10 al salario básico para 2025 sigue generando cuestionamientos. Desde el Frente Unitario de Trabajadores se lo ha calificado como una limosna. Desde este espacio no se descartan acciones a tomar. Ya les ampliamos este y otros temas. Iniciamos de inmediato conociendo los titulares más destacados. Proceso de fiscalización de los chats de Fernando Villavicencio es cuestionado. Y en el caso Sobornos, la Subcomisión de la Verdad y Justicia reveló inconsistencias. ¿Por qué la negativa de la Corte Constitucional sobre propuesta de Noboa para excluir a los privados de libertad del Grupo de Atención Prioritaria? Les contamos estas y otras noticias en este espacio comunitario. Ya volvemos. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corapi, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos de inmediato y contarles que hoy desde la Subcomisión de la Verdad y Justicia se dieron a conocer algunos hallazgos encontrados en casos que fiscalizaron, entre ellos el denominado Sobornos. Sobre este caso se habló de chats que presuntamente involucran a la fiscal Diana Salazar como autora, por ello se pidió una investigación y fiscalización inmediata. Otro de los casos donde se hallaron inconsistencias es la desaparición de David Romo. Rolando Goyes nos cuenta de inmediato los detalles en el reporte donde vamos a ver las declaraciones del asambleísta Yajaira Urresta. Adelante, Corape informa. Y El País integra comentarles que los integrantes de la Subcomisión de la Verdad y la Justicia aquí de la Asamblea Nacional presentaron el informe de los avances realizados hasta el momento. Han dicho que se han determinado inconsistencias, principalmente en el caso Sobornos y también en la desaparición del joven David Romo, hecho sucedido a más de 13 años. Yajaira Urresta, a nombre de los integrantes de esta comisión ocasional creada, ha dicho que se ha involucrado entre ellos también a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que esto consta dentro de los chats precisamente que se están dando a conocer del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Escuchemos a Yajaira Urresta. Hemos encontrado más de 19 vulneraciones al derecho constitucional, más de 19 vulneraciones al debido proceso que tenía que haber tenido Fiscalía para llegar a la causa de una verdadera investigación en el caso Sobornos. Como les decía, tenemos inconsistencias en las actas de allanamiento dentro de lo que es el caso Sobornos. Los horarios de los allanamientos y obviamente de la cadena de custodia no coinciden. La falta de identificación completa de quienes estuvieron involucrados como peritos y policía judicial en los lugares de allanamiento también nos da dudas razonables de manera nacional e internacional para concatenar lo que al final de esta rueda de prensa voy a identificar. La cadena de custodia ha sido irregular y manipulada, pues ustedes saben que existe un cuaderno de Hello Kitty de Pamela Martínez y un computador de la señora Laura Terán que fue allanado en Carondelet. Estos dos objetos, primero, hasta el día de hoy no sabemos el lugar exacto de dónde se encuentran. Primera alarma. Segundo, la cadena de custodia está manipulada dentro de los informes que ostenta el caso Sobornos debido a que dentro de las bodegas de criminalística fueron ingresados de 2 a 3 días después de los allanamientos. Y por último, la aparición de unos discos duros en donde hay hojas Excel aparentemente con algunos montos de dinero que no tienen ni siquiera un informe pericial realizado. Estos discos duros que para cualquier persona y cualquier jurista a nivel nacional o internacional saben que son pieza clave para una investigación y mucho más cuando se quiere involucrar a un expresidente de la República. El informe pericial, como les decía, contable, tiene inconsistencia en cuanto a las cifras del peritaje.
en cuanto a los informes del SRI, las facturas, los archivos y obviamente todo documento que las empresas involucradas podrían haber entregado. De la misma manera, ha dicho que el fiscal subrogante Wilson Toainga debe tener esta información, ya que al momento estaría involucrada la fiscal titular Diana Salazar en estos casos, que ella tendría injerencia directa dentro del caso Sobornos. Vamos a estar atentos para ver cuáles son las reacciones para llevarles más. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otras noticias, y entre las propuestas que ha presentado el presidente Daniel Noboa en este 2024 estuvo la que buscaba que mediante reforma parcial a la Constitución se pudiera eliminar del grupo de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad, iniciativa que fue negada por la Corte Constitucional. En el siguiente reporte vamos a ver el análisis del constitucionalista Paul Córdoba respecto a este tema. Adelante, Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el análisis del abogado constitucionalista Paul Córdoba acerca de la negativa que dio la Corte Constitucional a la propuesta del presidente Daniel Noboa para que se reformen algunos artículos de la Constitución con el objetivo de excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria. Vamos a escuchar este pronunciamiento por parte del abogado constitucionalista. Y lo que esta disposición establece en la Constitución es que el Estado tiene que establecer todas las políticas de atención con políticas públicas sectorizadas, especiales, para distintos grupos de la población. Y entre esos grupos están las personas privadas de libertad, porque tienen situaciones permanentes y estructurales de vulneración a sus derechos. Recordemos que este es un grupo de la población que, si bien ha perdido la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad personal, el resto de sus derechos no se encuentran suspendidos y deben tener una mayor atención del Estado justamente para que esa situación estructural en la que ellos viven no les agudice la situación de violencia que tienen que enfrentar. Por lo tanto, la Corte Constitucional lo que ha establecido es que esta modificación que ha propuesto el presidente de la República no puede ser tratada a través de una reforma parcial. ¿Por qué? Porque se trata de una disposición que está atendiendo o que está en relación a derechos de un grupo de la población. Y el único mecanismo que se puede establecer para modificar derechos o también modificar las garantías es a través de una asamblea constituyente, no es a través de una reforma parcial. No es solamente un cambio de una frase, como aparentemente lo presenta el presidente de la República, sino que esto tiene directa repercusión con el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos para atender la situación en la que viven las personas privadas de libertad. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Paul Córdoba, quien es constitucionalista y nos acaba de dar un análisis acerca de la negativa de la Corte Constitucional a la propuesta del presidente Daniel Noboa para reformar algunos artículos de la Constitución con el objetivo de excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria. Como lo dijo el especialista, señaló que esta decisión de la Corte Constitucional se basa ante una presunta vulneración de derechos a las personas privadas de libertad, y también señaló que otra de las acciones o otro de los mecanismos que puede optar el presidente Daniel Noboa para hacer efectiva estos cambios constitucionales es a través de una asamblea constituyente. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, avanzamos con las noticias, amigos y amigas, y contarles que desde el Frente Unitario de Trabajadores se condenó y calificó como limosna el incremento de $10 al salario básico unificado. José Villavicencio, presidente de la organización, habló de una convención nacional en enero, donde se trazará la hoja de ruta para las acciones que realizarán en 2025 en rechazo a las políticas del gobierno nacional. Veamos de inmediato las declaraciones. Tenemos esta fijación salarial que no deja de ser una fijación irrisoria, limosna para el pueblo ecuatoriano, y hay que decirlo con firmeza, un gobierno miserable que fija $10 a quienes generamos la riqueza, mientras él se opone a pagar 99 millones que tiene como obligación al tema del SRI, y tampoco ha hecho nada para cobrar a los
evasores de impuestos o cobrar esa deuda firme de más de 2.700 millones de dólares que deben los grandes grupos económicos de este país que se han beneficiado de sus políticas como tal. Por eso es de que el Frente Unitario, sus organizaciones, desde ya convocamos a la gran convención nacional que se va a realizar en la ciudad de Quito el 11 de enero, que será esta convención quien fije, quien dice la cancha de cuáles van a ser las acciones jurídicas a nivel nacional e internacional, pero sobre todo las acciones acogiéndonos al derecho a la resistencia el 2025. Por eso es de que ratificamos esta convocatoria a esta gran convención nacional de el 11 de enero en la ciudad de Quito, que obviamente nos trazará la cancha y obviamente las obligaciones a la dirigencia nacional del Frente Unitario para las acciones que llevaremos en el 2025, condenando esta política miserable del gobierno. Adicionalmente a eso queremos denunciar que el Ministerio del Trabajo se ha convertido en la agencia de los empleadores para, a través de instrumentos ilegales y de actos de corrupción, dejar en la desocupación a cientos, a miles de trabajadores, entre ellos a dirigentes sindicales que con instrumentos antiobreros y con la participación de inspectores que actúan de manera corrupta y por supuestas violaciones de los trabajadores, mandar a la desocupación a gente que ha venido trabajando 15, 20, 25 años de servicio, y por eso es que también denunciamos que el Ministerio del Trabajo se ha convertido obviamente en una oficina y en una agencia de los empleadores para dejar en la desocupación a quienes generamos la riqueza. Avanzamos con más temas en este espacio comunitario, gracias a quienes se conectan en este jueves 19 de diciembre. Y en días pasados, la Corte Constitucional emitió su sentencia sobre el caso Furukawa. En este fallo se reconoció graves vulneraciones a los derechos humanos de más de 300 personas que trabajaban ahí. Entre algunas medidas, la empresa debería pagar económicamente a cada uno de ellos cerca de $120,000. Nuestra compañera Nicole Mendoza conversó con Juan Francisco Guerrero, abogado de Furukawa, quien comparte algunos cuestionamientos respecto de esta sentencia. Veamos el reporte. Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar a Juan Francisco Guerrero, quien es abogado de la empresa Furukawa, para que nos cuente acerca de la sentencia que emitió la Corte Constitucional el pasado 5 de diciembre, fallando a favor de los trabajadores de la empresa bacalera Furukawa por un caso de esclavitud moderna. Vamos a escuchar el pronunciamiento del abogado Juan Francisco Guerrero. Es importante empezar por señalar que estas personas no eran trabajadores de Furukawa. Lo que ocurría es que años atrás, porque eso ya no ocurre desde hace aproximadamente 6 años atrás, Furukawa tenía una modalidad de producción en la cual consistía en entregar sus haciendas a personas en concepto de arrendamiento. Estas personas a su vez producían el abacá, que es la fibra con la cual trabaja Furukawa, y eran estas personas, los arrendatarios, los que contrataban precisamente a las que ahora han sido declaradas víctimas por parte de la Corte Constitucional. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que las condiciones en las cuales estas personas desarrollaban sus actividades eran contrarias a la dignidad humana y por lo tanto ha extendido la responsabilidad de Furukawa respecto de estas personas que, si bien nunca trabajaron directamente para Furukawa, trabajaban para sus arrendatarios. Y precisamente la Corte Constitucional establece una serie de medidas, entre otras el pago de unas indemnizaciones por varias decenas de millones de dólares a estas personas. Conocemos la cantidad de personas que, digamos, constan en esta sentencia y que, bueno, recibirán estos, esta indemnización que usted señala. Son más de 300 personas y la Corte Constitucional ha dicho que mínimo de cada una de estas personas tiene que recibir un monto de de más de $120,000.
Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos, el pronunciamiento del abogado Juan Francisco Guerrero, quien es abogado de la empresa Furukawa, y nos acaba de dar detalles acerca de la sentencia y los detalles de la sentencia que emitió la Corte Constitucional en el caso Furukawa, un caso de esclavitud moderna que involucra a varios trabajadores en donde se han vulnerado sus derechos dentro de esta empresa. Escuchábamos el pronunciamiento del abogado, quien señaló que según lo que ha dispuesto la Corte Constitucional, se ha pedido que la empresa indemnice a más de 300 trabajadores y también que esta responsabilidad de vulneración de derechos sea compartida con varias instituciones del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, también incluso el Registro Civil, para que puedan realizar diferentes tipos de políticas públicas y también trabajos en cuanto a lo que se refiere para evitar cualquier tipo de esclavitud moderna en otros casos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a Estudios Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos inmediato a otras noticias y retornamos hasta la Asamblea Nacional, donde existen fuertes cuestionamientos sobre el proceso de fiscalización que se realiza a los chats que serían del celular de Fernando Villavicencio. Recordemos que se ha indicado que el teléfono se encuentra en cadena de custodia. Veamos las opiniones de los asambleístas Ramiro Vela y de Ana Galarza sobre este proceso que lleva adelante la Comisión de Fiscalización. Adelante, Corape informa. Y el país se integra. Comentarles que existen reacciones contrarias al trabajo que está desarrollando la Comisión de Fiscalización en torno a la investigación de los chats del ex candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. Ramiro Bell, integrante de esta mesa legislativa, y también Ana Galarza de Construye, han dicho que esto se está tratando con un tema político, que no es más que tratar de ocultar otras problemáticas que el país está atravesando y que también se quiere juzgar a alguien que está muerto. Escuchemos lo que dijo Ramiro Vela y Ana Galarza. Bueno, a mi criterio no debería haberse realizado, porque este es un tema que está totalmente manejado por Fiscalía. No hay ningún sustento, primero, de una veracidad ni una pericia de que esos chats son realmente pertenecientes al celular de Fernando Villavicencio. Usted sabe que hay una cadena de custodia, inclusive, que mantiene a una organización internacional en el tema. Alguien los filtró. Alguien cree que son verdades lo que les conviene, lo que no les conviene no es verdad. Yo no estuve presente en este proceso porque estuve fuera de la ciudad, estuvo presente mi alterna, que después inclusive decidió no formar parte de esto porque lo vemos como un manejo 100% politiquero, no político. Politiquero, y me da pena que la Comisión de Fiscalización se dedique a esto teniendo otros temas tan importantes para el país. Y repito, esto tiene un proceso fiscal, está en Fiscalía. Inclusive el tema de la muerte lamentable de Fernando Villavicencio también no ha sido aclarado todavía. Bueno, la Comisión de Fiscalización y Control Político debería enfocarse en controlar los fallidos contratos que ha realizado este gobierno en torno, por ejemplo, a los generadores y los motores termoeléctricos que hasta ahora no llegan al país, que es un contrato de más de $100 millones, en vez de estar enfocándose en intentar fiscalizar chats, en algunos casos incluso hasta falsos, en otros casos incluso mutilados. Yo creo que el país merece tener prioridades y creo que este ataque político hacia Fernando Villavicencio no tiene que tener cabida aquí en la Asamblea Nacional, porque además es una persona que ya no se encuentra aquí como para poder hablar sobre su parte, sobre su versión, y no me parece justo. Y ahí estamos escuchando a los dos legisladores que se oponen a lo que está realizando la Comisión de Fiscalización, que la preside la legisladora Pamela Aguirre, en torno a la investigación de los chats de Fernando Villavicencio. Algunos de ellos que involucran precisamente a autoridades de Estado, entre ellas la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, jueces con jueces y periodistas. Vamos a ver cuál es la reacción también de otros integrantes para llevarles en nuestra próxima emisión. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas, y con ese reporte de nuestro compañero Rolando Goyes nos vamos a una pausa, pero ya regresamos en esta primera entrega informativa de Ecuador en Contacto.
Amigos y amigas, estamos culminando esta primera entrega de Ecuador en Contacto. Gracias por conectarse en este jueves 19 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Con ese mismo nombre nos encuentran en redes sociales. Ahí estamos constantemente compartiendo la información para que usted se mantenga al día de lo que ocurre en el país. Un abrazo fuerte y excelente resto del día. Ya nos vemos en unas horas.